pasaron ya del nacimiento de un sueño al compartir una misma pasión sobre mi suelo isleño, blanco de espuma. Saludos, buenas tardes y bienvenidos al Castillo San Felipe, que hoy acoge una nueva sesión del Foro Ángel Arocha, que convoca la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife, con el nombre de uno de sus futbolistas legendarios. No sé exactamente cómo empezar, porque hay guerra, y esta es una muy mala noticia que transmitimos así, sin entrar en detalles, antes de comenzar el acto. Ojalá dure lo menos posible y ojalá que las bajas humanas sean también el menor número posible. Vamos a hablar de la conflictividad laboral en el ámbito del Club Deportivo Tenerife. Un saludo que no lo he hecho al concejal que nos introdujo, a quienes, siendo sus compañeros de corporación, están presentes con nosotros, a algunos futbolistas que recordamos y a compañeros de medios de comunicación. El fútbol español experimentó sensibles cambios de todo tipo con la llegada de la democracia en la segunda mitad de la década de los años 70 del pasado siglo. Los cambios afectaron también a los profesionales del balón, que, en pocas palabras, pasaron a tener un estatus más respetable, sobre todo en lo que concernía a garantizar sus derechos. Los futbolistas, especialmente los de menor rango, los de menores ingresos, los de menor relumbrón mediático. Estaba surgiendo, eran los primeros pasos de la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE. Fue un vuelco considerable en una de las piezas esenciales de la estructura futbolística de este país. En la historia del Club Deportivo Tenerife se registran varios episodios caracterizados por la tensión y la tirantez, que fueron factores de inestabilidad y sinónimo de crisis que se fueron resolviendo a duras penas. En algunos de ellos, la participación de Gerardo González Movilla fue decisiva. Fueron los que fraguaron una nueva etapa, fueron los que participaron activamente en un salto cualitativo que se daría en la relación profesional de los jugadores, de los peloteros, como a algunos les gusta llamarse, con las entidades a las que pertenecían. La participación de Gerardo fue, como hemos dicho, decisiva. Aquellos episodios de crisis fueron principalmente los que, desatados en el ámbito interno y habiendo afectado al plantel de jugadores y sus respectivos vínculos profesionales, requirieron de mediaciones y negociaciones con tal de superar los trances, alguno de ellos muy intrincado y de notable dimensión mediática. En esta incursión en la historia del club, ahora que estamos cumpliendo sus 100 años y lo estamos conmemorando, nos acercamos a sus entretelas, a las relaciones convulsas, al papel de algunos de sus protagonistas. Las entretelas, se sabe, son conflictivas, pero en esas zonas de penumbra o dotadas con ese sentido de la mesura que conforman una personalidad que termina siendo aceptada para confiar y viabilizar una salida, surgen personas siempre serenas, predispuestas, con talante y dotadas con ese sentido. Hoy queremos decir que en aquellos años, cuando la AFE era una criatura concebida con las dudas que inspiraba, un país de escasa cultura solidaria y sindicalista, sus avances hasta la consolidación tuvieron en personas como Movilla un necesario baluarte para que los logros pasaran de la teoría a la práctica. Asistimos desde el prisma informativo entonces al parto de aquella asociación. Por los micrófonos y las páginas que estaban a nuestro cuidado empezaron a ser familiares personas y nombres como Quino Sierra,
Juan Manuel Asensi, Juan José Iriarte y José Cabrera Bazán, catedrático de Derecho del Trabajo y primer secretario general de la AFE. Hoy recordamos, de manera gratificante, el seguimiento dedicado a aquel hecho que cambió el rumbo para los futbolistas españoles que hicieron huelgas para decir aquí estamos. Movilla estuvo en el núcleo de aquellas decisiones y en concreto las que le relacionaron con el Tenerife y con la totalidad del fútbol canario. Encontraron siempre sensibilidad y receptividad. Había sido futbolista antes que gestor o defensor de los intereses de los profesionales y eso valía lo suyo. Creo que es de justicia aprovechar la ocasión para expresar un reconocimiento a todo su desempeño, primero como goleador, después como dirigente y siempre como tinerfeño y tinerfeñista cabal que hoy luce su condición de socio del club. Vamos pues a tratar la conflictividad laboral en el Club Deportivo Tenerife, que es el título de esta nueva sesión, como decimos, del Foro Ángel Arocha, de alguna manera la página de la historia del club. Gerardo González Movilla, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estás con quienes fueron posiblemente espectadores de muchas de tus andanzas futboleras, primero en los infantiles, luego en regional, juvenil regional y terminar en el Club Deportivo Tenerife. Hay un rasgo de Gerardo que la mayoría de ustedes posiblemente conozca. Fue máximo goleador con 59 tantos en la categoría de infantiles en la provincia. Fue máximo goleador después con el juvenil Victoria, el mítico equipo que llegó a unas semifinales con el Real Madrid de la categoría. Le entregaron el trofeo en el Heliodoro. Y fue también máximo goleador, trofeo Ángel Arocha, de categorías regionales con el Club Deportivo Puerto Cruz. Y máximo goleador, terminó 2 temporadas, ¿Sí? Del Grupo Canario de Tercera División. Bueno, pues hoy está aquí con nosotros para compartir estas impresiones que tienen mucho de evocación, naturalmente, pero también de tratamiento de un asunto tan delicado y que en su momento generó gran expectativa en los aficionados al fútbol, como es la conflictividad laboral. Hay que remitirse, Gerardo, para empezar a hablar, si te parece, al nacimiento, a la fundación de la AFE. Estamos hablando del año 1978, en enero de ese año, y era presidente del Tenerife José López Gómez. Ahí empezó todo. Bueno, antes que nada, dar las gracias a todos por vuestra presencia. Dar las gracias también a la Fundación, porque su centenario pues, ha tenido el honor de hacer una gala en este sentido. Y bueno, la Compañía de Salvador, que es amigo de la infancia y conocedor de todos vidas y viruetos de mi vida, ¿entiendes? De todo tipo, ¿no? Bueno, fue una etapa difícil, el comienzo, como te puedes imaginar, pero había una cosa que era insoslayable, que es la llegada a la democracia. Sí. Hubo movimientos antes de jugadores durante muchos años, pero siempre al final se paraba, se paralizaba y se abortaban cualquier grupo de unión en este sentido. Pero ya llegó la democracia y entonces se dieron las condiciones políticas para que hubiera una apertura, ¿entiendes?, a cambios, sobre todo el tema del deporte, que es el caso de los futbolistas. Bueno, yo tengo que recordar pues, cómo se fraguó el día que se inauguró la Asamblea de la AFE, fue en Madrid, en el Hotel Meliá Castilla. Se convocaron a futbolistas de primera y segunda división, nos reunimos de forma increíble, 700 futbolistas del fútbol español, de primera y segunda división. Vinieron todos los clubes de primera y de segunda. Y por parte del Tenerife, pues fuimos 2 personas, mi amigo Medina y yo, a Madrid, y nos situamos en la asamblea. Y por parte de Las Palmas vino toda la plantilla, porque había jugado fuera, era un lunes y se quedaron para estar allí, ¿no? Bueno, pues quizá el primer momento reivindicativo, como te expliqué ayer, fue en los estatutos, que se fueron aprobando uno por uno a votación, y llegó el tema de las regiones. Y entonces a Canarias
se nos había incluido en Andalucía y por lo tanto éramos una región que desaparecía cuando ya la democracia venía, pues no tenía mucho sentido que Canarias estuviese unida a Andalucía, que nos situaran en el mapa, que estamos a 2.000 kilómetros y que por lo tanto me parecía un error plantear la estructura de la AFE en este sentido. Bueno, me escucharon, el secretario general que estaba leyendo los estatutos paró, pensé que había entendido el mensaje, pero no entendió y repitió lo mismo, que Canarias iba a estar en Andalucía y que por lo tanto ya de futuro se podía cambiar. Y por segunda vez me levanté de la asamblea y dije que estaba totalmente en desacuerdo, Canarias está muy lejos, en aquella época no había ni teléfonos móviles, no había nada de nada, tanto la posibilidad de que un jugador viniese aquí a Canarias era prácticamente imposible. Bueno, en ese momento, quizás precisamente porque causó debate, porque había otros países como Cataluña, País Vasco, esas cosas, pues dijeron, oye, vamos a parar, y Quino se dirigió a mí, que fue la primera vez que lo conocí personalmente, me dijo, no te preocupes, esto se va a aprobar, y sale Canarias como una región de nuestro país. Y en ese momento se había que votar, y entonces Medina, que fue siempre un buen comunicador, le dijo a los de Las Palmas, que eran todos, como te dije yo, había capitán que quería ser delegado de la AFE, y dijo, oye, aquí el problema es un tío que se escucha, que sabe hablar y que la gente lo ha aceptado. Y entonces es verdad que Las Palmas me votó a mí y ya salí de ese momento miembro de la Junta Directiva de la AFE, ¿no? Luego, claro, ocurrieron, como sabes, las huelgas, que fueron muy duras, ¿entiendes? Pero quizás la que hicimos aquí, y a mí me tocó vivirla, que fue, bueno, a muchos no lo recordáis, porque hace muchos años, nos tocaba jugar con el Bilbao Athletic, aquí en el Tenerife, en el Isidoro López. Y habían dos equipos que jugaban el sábado, el Real Madrid-Castilla y nosotros el sábado. Total que yo vi el ambiente que había aquí en Tenerife, la prensa no era muy favorable a las huelgas, como podemos ver en aquellos momentos, ¿entiendes? Y tuvimos dificultades. Y yo interpreté que si los jugadores iban al campo, posiblemente la presión les obligaba a jugar y era muy difícil ya echar para atrás. Entonces me dirigí al Hotel Parque, que hoy se llama Clínica Parque, donde estaban concentrados los jugadores, y le dije que había que salir del hotel e irnos al aeropuerto a buscar al Bilbao Athletic para dar la bienvenida. Y todos los jugadores que estaban concentrados salimos del hotel, nos fuimos al aeropuerto de Rodeos, recibimos al Bilbao Athletic y estaba Iñaki Sáez de entrenador y le dije que, bueno, que queríamos estar juntos, suponía que íbamos a estar juntos para resolver el problema y que es la única forma de seguir esta convocatoria de huelga. Iñaki Sáez nos dijo, por mí no hay ningún problema, tenéis mi apoyo y si los jugadores lo quieren, así lo iremos. Y así lo hicimos. Nos reunimos, el partido se suspendió y yo creo que fue ya 2 partidos de segunda división suspendidos. Humildemente ya dio carrerilla para que el Barcelona, que jugaba en Las Palmas, también se suspendió y muchos partidos se suspendieron. Y fue un éxito de jornada, fue espectacular y ahí fue, creo, uno de los movimientos más fuertes que causaron alegría por un sitio en el sentido de que los jugadores estaban unidos y buscaban las soluciones. Claro, porque aquello repercutió de manera especial en los aficionados, en los seguidores del fútbol, que dijeron, sin gritarlo, esto va en serio. Sí. Y por lo tanto aquella huelga no solo fue un éxito, la convocatoria, sino un antecedente a tener en cuenta de lo que podría venir en años sucesivos. Ahí la AFE dio un paso de gigante hacia su consolidación. Sí, no, sin lugar a dudas. Y entonces los jugadores ya crearon confianza y dijeron, bueno, hay que cambiar las normas. Si os recordáis lo que han sido algunos futbolistas, por ejemplo los mayores, los jóvenes no, antes se fichaba por un equipo y que al final de cada temporada, si el equipo te quería continuar, te subían el 10% de la ficha y tú estabas obligado a jugar. No había ninguna negociación, simplemente termina tu contrato, te manda una carta a casa el 15 de mayo, queda retenido y te suben el 10%. Bueno, pues sabéis los futboleros, que hubo muchos jugadores, tuvieron muchos años los equipos, se quisieron ir a otro, por ejemplo, Quini en el Sport de Gijón, se fue al Barcelona cuando ya tenía 31, 32 años, porque tuvo toda la vida retenido y así muchos jugadores en el fútbol español, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya ese movimiento empezó a tener fortaleza en los jugadores
y empezamos a negociar con los gobiernos, ¿entiendes? Se hizo un Real Decreto primero, ¿entiendes?, que ya empezó a modificar las normas, y a mí creo que el valor más importante para lo que yo he vivido, y sé que lo he aprendido de muchos sitios, de todo el mundo, el año 85 sale el Real Decreto 1006. Y esto, os quiero decir humildemente, pero es real, es el Real Decreto más avanzado del mundo en temas laborales. El signo del Real Decreto 1006 fue la referencia mundial en muchísimos países, Alemania, Inglaterra, Argentina, eran otra historia. Bueno, pues para explicar un poco la diferencia, por ejemplo, Zinedine Zidane, que estaba en la Juventus, se quería venir al Madrid, no se podía venir, porque el equipo italiano lo retenía y solamente podía irse al Madrid si el club lo aceptaba. Esa es la razón porque el Madrid se gastó en aquella época 10.000 millones de pesetas para ficharlo y venir a la Juventus. En aquella época era así. No había ningún club que podía rescindir contrato con los jugadores, excepto en España. Bueno, yo creo que esto tuvo una trascendencia muchos años después, como sabes, Salva, en un acto que mucha gente, si lo conocéis, porque fue muy público, muy notorio a nivel mundial, fue la sentencia Bosman. Este fue un jugador belga que vino a España, se reunió conmigo y él y su abogado, y me pidieron que ayudara porque lo habían retenido en un traspaso entre Bélgica y Francia, eran colindantes el país. Y entonces el club que lo compró no se fiaba que le iban a pagar y dejaron el juego sin ficha, con lo cual hicieron un perjuicio irreparable al futbolista. Este reclamo se hizo un prejudicial en Luxemburgo, en el Tribunal de Comunidades Europeas, y ahí hubo dos sindicatos en el mundo que apoyamos a Bosman, España y Francia, porque éramos los que teníamos mayor libertad en cuanto a derechos y sobre todo era solidario, porque es normal que un jugador español tuviese estos privilegios, tendríamos que apoyar a otros países para que también tuviesen estos privilegios. Bueno, la sentencia de Bosman fue la revolución. El 15 de diciembre del 95 la sentencia se ganó y además fue de aplicación inmediata a nivel mundial. Esto sí fue un bombazo absoluto y eso ha permitido pues, favorecer los hechos de los jugadores. Como podéis recordar, hoy los jugadores prácticamente cobran siempre a final de temporada, porque hay unas estructuras ya muy profesionalizadas, pero la libertad fue la clave para que los jugadores pudieran ganar mucho dinero, como mis amigos de la Quinta del Buitre, los Emilio, los Michel y compañía, ¿entiendes? Pero fíjense el cambio, digamos, la diferencia entre la noche y el día, pasar de la cláusula de retención a la cláusula de liberación, que así se puede denominar a esta fruto de la sentencia y fraguó la ley Bosman, con la que ya el mercado era libre y los jugadores podían tener plena libertad de movimiento, justamente, si así se nos puede decir. Bueno, a pesar de eso, lo cierto es, y en unos minutos ya entraremos en la conflictividad del Tenerife, pero conviene, digamos, por lo menos diseñar este contexto para que el auditorio tenga conocimiento claro de las dificultades que había, porque a pesar de los avances de esta misma sentencia, aún en España se dieron, digamos, situaciones en que no fue fácil superar todavía el inmovilismo y el espíritu de retención que caracterizaba a aquella cláusula a la que hemos hecho referencia. Y así surgieron, digamos, pues encierros, protestas, apelaciones a que las instituciones pudieran echar una mano para acabar con una presumible deuda global, ¿no?, desde el punto de vista laboral. Y a pesar de eso, a pesar de todas esas dificultades, estos episodios fueron por lo menos mermando. Sí, bueno, empezaron los problemas económicos y empezaron los encierros, ¿no? Empezaron en el Sestao, en el Linares, en varios sitios de España. Y aquí, pues, nos ocurrió también en el Tenerife, ¿entiendes? Es una pena, pero ocurrió. Los compromisos que estaban suscritos se incumplían, las promesas de renovación se incumplían, los acuerdos verbales se incumplían, y eso hizo una coctelera de disgusto contra el club que, bueno, provocó que los jugadores se encerraran, claro está. Y sobre todo porque ya se había producido un choque muy potente entre los jugadores y el club y ya no era fácil de una forma transitar de forma positiva para buscar acuerdos, ¿no? Y ahí pues, bueno, tuve la oportunidad,
me llamaron para que participara en esta negociación y lo primero que dije, que te lo dije también ayer, lo primero es el respeto, eso es clave. Lo primero, el respeto siempre. Segundo, bajar la voz, para que tu interlocutor te escuche y sepa lo que estás hablando. Y tercero, evitar manifestaciones públicas desproporcionadas porque no enfocaban al problema, ¿no? El problema era enfocarlo de forma que positivamente ambas partes conseguíamos llegar a acuerdos. Y ese fue el trabajo que hicimos. Yo llegué a la caseta y había pues una relación de números, cada uno tenía su problema, y yo fui apuntando como un notario cada problema de cada jugador para dar respuesta al club. Bueno, total que los primeros días con José López Gómez, que en paz descanse, presidente del Tenerife, no fueron fáciles porque es un hombre muy tozudo en sus cosas y le costaba cambiar, pero había que orientarle, decirle que el Tenerife era el club de la provincia, es un club querido en la isla, es un referente en el fútbol español y claro, teníamos que evitar en la medida de las posibilidades nuestras cambiar ese rumbo, cambiar ese ritmo y buscar soluciones. Total que fuimos negociando uno por uno con todos los jugadores y al final conseguimos que las reivindicaciones fueron atendidas, fueron firmadas, se pacificó el tema y creo que estuvo el Tenerife 6 jornadas ganando de manera inmediata, ¿no? Así que... No fue el único episodio, luego hubo otros en otro tiempo similares, ¿no? Con protestas de los jugadores y con la búsqueda de soluciones alternativas un poco casi a la desesperada. Sí, eso fue tiempo después, me tocó también ya con un club muy profesional y estaba Víctor Ascani de presidente en ese momento y también se produjo este enfrentamiento con deudas impagadas y con retrasos en los cobros y bueno, pues lo mismo. Me llamaron a ver si podía intervenir en el tema y entonces yo vi que había una cierta dificultad entre lo que ofertaba el Tenerife y lo que faltaba para pagar a los jugadores, ¿no? Y aquí había que buscar un proyecto imaginativo que pudiera conciliar los intereses del Tenerife y los otros, ¿no? Los otros pues son las autoridades de Tenerife. Las instituciones. Las instituciones en este caso, ¿no? Bueno, total que propusimos, lo que se dice el fútbol, propusimos que hacer un camping de niños, de 110 niños, aquí en Tenerife, y que la AFE aportaba traer a 2 futbolistas famosos, de renombre, próximos, y que pudieran estar con los niños practicando, entrenando y dando sus explicaciones y sus experiencias. Y por parte del Cabildo aportaba ese dinero para contribuir precisamente a la suma que sumaba lo del Tenerife y nosotros. Bueno, pues afortunadamente el Cabildo, con Damaso Orteaga, que era consejero de Cabildo en aquella época, pues estuvo muy favorable a esta situación. El presidente del Cabildo, Ricardo Mecho, también lo apoyó y ahí ya vimos la luz diciendo, bueno, pues si esto funciona, vamos a llevarlo a cabo. Y firmamos un protocolo con ellos y efectivamente firmamos el acuerdo y llegamos a acuerdo del Tenerife, el Cabildo y nosotros para llegar a un acuerdo y que los jugadores cobraran todos sus derechos económicos en este sentido. Hay que aludir a la concurrencia de Caja Canarias. Sí, Caja Canarias siempre fue, de alguna forma, el pilotaje para buscar soluciones de este tipo, claro, ¿entiendes? Y bueno... Aquel se llamó el Campus de la Salvación. Digo se llamó simplemente porque estoy recordando un titular periodístico de la época, ¿no? Porque eso permitió efectivamente desbloquear, cuando menos el tema, los jugadores cobraron, actualizaron sus haberes y entonces eso pues facilitaba la salida. Y vino aquí, recordáis, pues vino Kiko y Michel, que fueron los que yo había propuesto que viniesen al campus, y nada, ellos encantados en estar aquí. Y luego, pues para el final, dijimos que 5 niños, por sorteo de lo que estaban niños o niñas que jugaban en el campus, por sorteo, le invitamos a Gijón, a Santander, donde jugaba España, el equipo nacional, contra Serbia-Montenegro en aquella época, y que iban a estar con los jugadores en el hotel, iban a estar sacándose fotografías en el campo, y claro, para los niños fue una experiencia inolvidable, como podía imaginar. Y bueno, era una forma de contribuir una ilusión para 108 niños, creo que fueron los que participaron en el campus, ver a estos 2 jugadores emblemáticos aquí en España y conseguimos lo que conseguimos, que cuando se pone buena voluntad y cuando se pone buena sensibilidad, siempre surge la solución, siempre surge la solución. Cuando eso ya habías accedido a la presidencia del sindicato, de la AFE, y te convertiste en un
negociador nato. O sea, te llamaban sencillamente para eso, para ver si tratabas de alcanzar una solución mediante convenios o lo que fuese y con buena voluntad despejar todas aquellas situaciones de bloqueo que resultaban francamente complicadas, porque luego, entonces, ¿qué ocurre? Las preguntas que se hacían. Entonces no juegan el domingo, entonces no viajan. Eso era lo que periodísticamente más interesaba. Y bueno, un poco lo que en relación con esto, es verdad que cuando se produjeron estos desencuentros, yo sí orienté a los jugadores que sería importante que, por supuesto que siguen haciendo manifestaciones en los medios de comunicación, pero que bajaran el tono, es decir, que no siguiéramos encendiendo más la mecha, que bastante mecha estaba encendida, y en ese aspecto reconozco que los jugadores pues atendieron a mi ruego y ya efectivamente seguían reivindicando sus derechos, pero el tono de conflictividad sí fue desapareciendo en los últimos días, ¿no? ¿Tú crees que eso que acabas de decir es sinónimo, Gerardo, de los jugadores fueron adquiriendo una cultura, vamos a decir, sindicalista, por lo menos por asociarla, ¿no? a algo, al mundo laboral? Fueron por lo menos siendo más conscientes de que había que obrar así, porque de la otra manera la incertidumbre... Sí. Lo que querían los jugadores, obviamente, aparte de sus derechos, era cobrar a final de temporada, ¿no? Entonces la AFE lo que procuró fue buscar mecanismos legislativos que cambiaron el fútbol español y que fueron inmediatos. Entre ellos, pues, por ejemplo, el día que conseguimos el Segunda B, que el convenio colectivo lo firmé yo con 80 clubes, entonces que es un milagro, en una asamblea, lo que queríamos, claro, había gente de Segunda B que no quería firmar convenio, no. En su visión personal, el convenio con un sindicato era una cosa totalmente lejana en este sentido. Pero yo también me apoyé en varios clubes con buenos presidentes que notaba yo que tenían buena actitud y les dije que era bueno que influyeran en sus compañeros para intentar cerrar el tema. Bueno, quizás el primer logro fue conseguir un fondo de garantía salarial en la Segunda B, en aquella época, ¿no? Hablamos hace 30 años y pusimos un fondo de 50 millones de pesetas. Bueno, el primer año tuvimos que pagar 50 millones a Linares, porque se llevó todo, no pagó ningún jugador, pero esos jugadores cobraron todo. Entre ellas, mi amigo personal, que fue jugador del Racing y del Levante, que fue una persona que de ese día vio que la AFE era clave para mover los nuevos giros. Y conseguimos que aquellos clubes que no pagan descendían de categoría y esto fue la mejor garantía para los jugadores, claro está. Ese fondo, en efecto, fue todo un logro. Por cierto, no he dicho el nombre, Manolo Preciados. Manolo Preciados. Eso. Digo que luego fue entrenador. Entrenador, sí. Falleció. Sporting de Gijón, sí. Digo que ese logro, el del fondo, permitía desbloquear también una cláusula que promovió la propia AFE, y era que si no se pagaban las deudas con los jugadores de una temporada, de un ejercicio, a la siguiente no podían inscribir las fichas o las licencias federativas. Sí, bueno, esto ocurrió aquí en Tenerife. Con el Marino. Con el Marino, que descendió de categoría y tuvieron que ir al Fondo de Garantía Salarial. Y luego también tuvimos quizás para mí el día más complicado de mi vida en el sentido de tomar una decisión. Aquí en el año 78, es decir, que la AFE prácticamente había hecho una reunión y media en un medio piso en Madrid, es decir, las instalaciones eran prácticamente casi nulas, pero ya empezó a escucharse el tema de la AFE. Entonces aquí, ese año, el Tenerife tiene dos denuncias, una de Antonio Jan Serrano y otra de Esteban, ¿entiendes?, que suponían entre 2 millones de pesetas de aquella época. Vamos a recordar, a refrescar la memoria. Antonio Jan fue delantero que llegó al Tenerife procedente del Rayo Vallecano. Sí. Y Esteban fue un futbolista que jugó en los regionales, Toscal y Real Unión. Eso es. Y jugaba de cuarto defensa y era además un futbolista de unas características muy especiales. Y luego precisamente abanderó esa lucha que estabas aludiendo. Sí, y entonces ese año estaban, es decir, en aquella época lo que hacíamos para facilitar el tema de las sentencias, acudíamos a los comités jurisdiccionales, presentamos las denuncias a los comités jurisdiccionales
y cuando había una sentencia del comité, automáticamente era una obligación del club pagar a los jugadores. Bueno, ese año el equipo estaba en segunda B, y su primer partido de la liga iba a jugar en Logroño. Y entonces yo me acerqué a la federación para ver cómo habían tramitado todos los temas, estaba todo en orden, por lo tanto el club tenía que pagar 2 millones de pesetas a los jugadores. Bueno, esto fue un viernes, el Tenerife viajó para allá y dejó el dinero, pero dejó el dinero en 3 letras cada uno, de noviembre, febrero y mayo. Explica lo que son las letras. Las letras son... unos documentos de valores de cambio. Mejor que no lo conozcáis, porque esto significa que, bueno, letra es un documento bancario que se negociaba, descontaba al banco y te adelantaban el dinero, ¿no? Bueno, el tema es que todo fue bien, excepto que esas letras no estaban avaladas. Claro, el mecanismo de pago en las comisiones mixtas son dinero en efectivo, transferencia bancaria o talón bancario. No hay otra manera más que esa. Y si cumplen, automáticamente se liberan y pueden fichar a los jugadores. Total que nos encontramos el sábado en la Federación Tinerfeña de Fútbol, el equipo había viajado a jugar con el Logroñés y el Tenerife había fichado como unos 12 o 13 jugadores nuevos. Y claro, ¿y qué hacemos aquí? Porque claro, estos no pueden jugar. Todavía López Gómez, presidente. Presidente del Tenerife, claro está. Entonces, bueno, yo estaba allí, bueno, había sido jugador del Tenerife, pero tampoco tenía potestad decisiva para modificar el tema, ¿entiendes? Pero sí asistir a ver si todo se estaba produciendo de forma correcta. Y así se estaba produciendo. Bueno, cuando vimos las letras dijeron, esto no es posible porque si no están avaladas, no pueden jugar, claro, están eso. Y yo le dije a Salva, es de las cosas en mi vida que no sé ni cómo lo hice, ni por qué tomé aquella decisión, que por supuesto era muy arriesgada, ¿entiendes? Y también yo sentí, digo, bueno, hay cosas que cuando se hace con buena intención, Dios te ayuda y es capaz de sacar las cosas adelante. Pues a mí se me ocurrió firmar que yo aceptaba estas letras de los 2 equipos, tanto de Esteban como de Jan, que eran 2 millones de pesetas. Total que lo firmé, ¿entiendes? Este acuerdo firmado por mí en la Federación Tinerfeña y eso permitió al Tenerife que sus licencias fueran tramitadas y jugaron en Logroño. ¿Y por qué hice esto? Pues no sé, puede ser por sentimentalismo o simplemente porque yo pensaba que las cosas había que hacer esfuerzos para que tuvieran confianza en nosotros, o también porque tú piensas, digo, empezar una temporada el Tenerife con conflictos a nivel nacional, el único equipo que no tramita licencias, yo creo que era un daño irreparable que había que intentar superar. Y por eso tomé esa decisión y total que efectivamente los jugadores jugaron, no hubo ningún problema y luego tuve que negociar con el banco hispano, que no me acuerdo, en la calle Valentín Sanz, número 27, estas letras las fuimos negociando, descontando intereses y yo fui pagando a los jugadores estas 2 cantidades. Bueno, fue de las cosas realmente increíbles por mi parte, pero que ahora me siento tremendamente feliz de haberlo hecho, claro está, ¿no? En estos días, repasando los acontecimientos de aquellos años, de aquellos episodios, nos encontramos con 2 situaciones curiosas. Una, el encierro, el primero de los encierros, significó que todas las noches José María García, líder indiscutible de la comunicación en aquella época radiofónica, pues conectaba con los vestuarios del Rodríguez López, donde estaban los jugadores. Y el asunto cobró, digamos, una dimensión en el ámbito nacional muy notable. Sí. Ahí fue, bueno, ahí tuvo muchísima notoriedad. Es verdad que los jugadores estaban muy unidos, ¿entiendes? Y eran relaciones con dificultad, lo puedo decir porque fue así. Yo creo que al final lo importante es que don José López pues lo entendió y supo hacer los esfuerzos para superar estas cosas, claro está. Bueno, el resultado fue que ese tipo de movimientos fue limitado en otros sitios porque vieron que tenían éxito, ¿entiendes? Y por eso, claro, el programa de García y la unión de los jugadores pues permitió solventar estas cosas. Pero bueno, repito que fue muy complicado porque había muchos temas pendientes. Y en la búsqueda de esas situaciones, de los registros que quedaron de todas estas cosas, Gerardo Movilla descubrió un documento que yo he pedido que lo trajera hoy aquí y lo mostrara.
y es la copia, Sí, no, el documento el original. de una escritura. Sí, De una escritura que posiblemente sea en consonancia con lo que acaba de decir, pues el reflejo de la preocupación, de la sensibilidad que hay que tener, aún no siendo responsable directo, o de una situación. Aquí no lo voy a ver todo, pero vamos, voy a decirte que eran 3 letras, una de 180.000, otra de 388 y otra de 390.000, que eran dichos efectos para negociar, y entonces se dice ante el juez que ratifica íntegra y expresamente la operación realizada por don Gerardo González Movilla en nombre y representación del otorgante. Es decir, que yo ante notario firmé que había hecho esta gestión, que la había firmado para que costara los efectos, ¿entiendes? Bueno, este documento el Tenerife no lo tiene, obviamente, lo tengo yo, pero bueno, a mí sí me ha servido un poco para ver que bueno, fue una cosa tan especial, que forma parte de los amores del Tenerife. O sea que Movilla no solo marcó goles, sino que también firmó letras y encima están ahí escrituradas. ¿Hubo alguna otra situación? No tengo más en la memoria, en el Tenerife, para ceñirnos un poco al título de la convocatoria. Bueno, yo durante mucho tiempo, como sabes, las denuncias las tramitaba yo aquí en Tenerife, y luego, pues, bueno, a muchos jugadores les hice contrato, que se iban a Las Palmas, al Mensajero, o al Tenisca, en toda esa historia, ¿no? Pero bueno, ya que estoy en el Puerto de la Cruz, hubo un jugador del Puerto que se llama Tony, que... Tony, ¿lo sitúan? ¿O digo el nombrete? Tony el Cebollón. ¿Hasta Tony está aquí? ¿Oh? Tony. Bueno. Un abrazo. Bueno, Sí está. Sí, entonces yo le hice el primer contrato ahí al Marino y nada, tuvo éxito. Los ojeadores del Real Zaragoza vieron que era un jugador con muchísimas posibilidades y el presidente del Zaragoza, que era un tío con muchísima experiencia, fue José Ángel Salva. José Ángel Salva, el comité de consejeros del Mundial estuvo él como organizador. Y nada, acompañé a Tony a Madrid para negociar con él y cerrar su contrato. Se iba al Zaragoza y recibo una llamada por la mañana, se lo conté a Tony, de Pedro García de San Juan, que en paz descanse. Y me dice que estaba en esa época de presidente del Tenerife. Y me dice, Gerardo, ¿qué pasa? Movilla, tanto que Tony no se puede ir. ¿Cómo que Tony no se puede ir? No se puede ir. No se puede ir. Tiene que jugar en el Tenerife. Es un chico de la tierra. Tiene que jugar en la tierra. Tú eres tinerfeño. Tú tienes que apoyar esto, porque los de Tenerife tenemos que apoyarnos los de Tenerife. Digo, pero si ya ha venido el presidente de Zaragoza. No. Tienes que decir a Tony que se viene con nosotros al Tenerife. Claro, yo recibía a aquel hombre en la AFE, estaba Tony conmigo, y yo no sabía qué decirle, claro está, ¿entiendes? Entonces, utilicé un poco el amor de padres. Le dije, mira, Tony es un muy buen chaval, ¿entiendes? Que juega en la tierra, juega en el Marino, es un grandísimo jugador, pero tenemos una dificultad. Claro, es el niño querido de los padres, claro está. Claro, se va a Zaragoza, un grandísimo equipo, un equipo histórico, pero claro, los padres se van a morir de pena. Y claro, yo prefiero que los padres sean felices, ¿entiendes? Más que yo me obligue a decirle algo que se vaya a Zaragoza. Y yo decía a Tony, Tony, ¿tú qué opinas? Y dice, no, lo que opines tú es lo que yo opino yo, ¿entiendes? Lo que yo hago. Eso es. Bueno, total que le dijimos, José Ángel, yo me gustaría esto, pero que va, yo eres padre, ¿no? Cuando tú eres padre, tú entiendes estas cosas, ¿no? Así que va, no le puedo decir que vaya a Zaragoza porque tengo los padres detrás mía diciéndome por qué se va a Zaragoza, claro está, cuando el Tenerife lo puede fichar. Y efectivamente, venimos para Canarias y a los 2 días firmamos con Pedro García San Juan el contrato que fue publicado en los medios de comunicación. Sí, estas cosas que uno hace cuando el Tenerife está por medio, claro está. No jugó en Zaragoza, pero sí acreditó en su trayectoria posterior en equipos de la tierra su valía futbolística y el respeto que supo granjearse durante su etapa activa. ¿Cómo vamos de tiempo, Javier? Bien. Gerardo, lo cierto es que todos estos hechos que hemos ido pues conectando, quedando algunos saltos que los oyentes entenderán de inmediato que se producen como consecuencia de estar algunos, digamos, recuerdos difusos en el tiempo, ¿no? Lo cierto es que se fue consolidando pues una cultura, como dijimos antes, en la que los futbolistas ya fueron sensibles y lo mejor, los dirigentes también. Sí. Los dirigentes ya empezaron a dar respuestas claras de sensibilidad y de tomarse en serio la relación contractual de un futbolista profesional con la entidad que presidía.
Eso era muy importante, es decir, lo que aprendí yo en este caso es, primero de la gente que sabía mucho, que había mucha gente que sabía mucho, y me enseñó muchísimas cosas, y sobre todo del trato humano. El trato humano es clave en las negociaciones, ¿entiendes? Entonces, bueno, los que han seguido mi historial, jamás habéis visto ni una sola crítica a ningún presidente de ningún club español, porque para mí era la institución lo importante, la ciudad que representaba, y esto es un dato que fue innegociable por mi parte, ¿no? Es decir, que cuando salía alguien con un conflicto y decía alguna chorrada, ¿entiendes?, yo jamás contestaba, porque creo que de alguna forma una de las educaciones que da el deporte es respetar al contrario, respetar las decisiones del árbitro, ser educado con tu compañero. Eso crea una armonía entre los jugadores que es clave para hacer un buen equipo. Cuando la gente dice que tiene un buen equipo es porque el equipo funciona, van todos unidos, van como una piña. Y yo creo que es un factor determinante no solamente en los clubes de fútbol, sino en la sociedad en general. Yo creo que es muy importante transmitir a la gente que los valores son innegociables. Y de ese aspecto aprendí muchísimo, claro está. ¿Cuántos años en la AFE, siguiéndola? Pues tuve 20 años en la AFE de esto y tuve 32 años de mi vida en la AFE. No terminó ahí la trayectoria de dirigente, de gestor de Gerardo González Movilla, porque luego hubo una oportunidad de estar en la FIFPro. Sí. La FIFPro es la Federación Internacional de los Profesionales del Balón. Sí, fui elegido presidente en Barcelona y luego fui reelegido otra vez presidente en Budapest. Bueno, para mí también fue una historia, me permitió conocer la experiencia de la Comisión Europea, del Tribunal de Luxemburgo, del Parlamento. Era un estilo que yo vi, cómo se hacían las cosas, cómo se respetaban las cosas, cómo los fundamentos se mantenían el tema y sobre todo la Unión Europea lo que nos enseña, ¿no?, la solidaridad entre los pueblos, la libertad en manifestaciones, en la Comisión de Capitales, es decir, una serie de valores que Europa debe defender hasta las últimas consecuencias porque es clave en el futuro de las nuevas generaciones. Y ahí yo aprendí y me permitió conocer muchísimos países, muchísimos presidentes de gobierno y siempre con ese tono. El tono es somos lo que somos y no somos nada si no venimos ni más ni menos a colaborar, ¿no? Y yo creo que eso es una función que debe mantenerse siempre entre todos los que patrocinamos. Y es verdad que una de las cosas que también me siento muy orgulloso, que no tiene nada que ver el fútbol, pero sí con los deportistas, yo creé la fundación de la Mutualidad de Deportistas Profesionales, con lo cual creamos un plan de pensiones privado en este país para todos los deportistas, es decir, todos los futbolistas, baloncestistas y deportistas de alto nivel. Hoy tienen un plan de pensiones distinto al resto, ¿entiendes?, que van aportando y el día que dejan el fútbol, pues tienen un dinerito ahorrado. Es decir, también hemos cultivado un poco el tema del ahorro, que la gente sepa que no siempre es futbolista y que el futbolista termina pronto. Con 30, 32, 45 años el fútbol termina y no se puede dedicar tanto dinero a cosas que en el futuro no vas a tener. Yo creo que ser más cauto, más ahorrador, ¿entiendes? Y yo creo que el plan de pensiones, saber que se les grababa fiscalmente, por lo menos veía que esto le daba seguridad en el futuro e incluso le daba lecciones de cómo intentar ahorrar para que su futuro y su familia y sus hijos pues sea mucho más equilibrado en este sentido, ¿no? Más que un mensaje es una información esta que acabamos de escuchar que posiblemente fuera desconocida para los asistentes y para quienes nos estén siguiendo en redes sociales. ¿Hubo algún dirigente del fútbol español más complicado que otro, con los que chocaste, con los que no hubo entendimiento? Bueno, pues hay anécdotas como esta, por ejemplo, hay dos personajes distintos que tuve una relación distinta. Tuve a Caneda, el de Compostela, que no fue fácil porque tuve los jugadores encerrados en Santiago de Compostela, y tuve otra con Jesús Gil y Gil, que aunque parezca mentira, en los compromisos a mí jamás me falló, nunca, nunca. Los compromisos con otros los olvidó siempre y cumplió con sus obligaciones siempre. Y un poco lo que decirte, que ha estado en mis fiestas o en mi boda, por el secretario general de la Liga. Eso es impensable en relaciones. ¿Por qué? Porque ambas partes hemos sido honestos desde el primer día y cuando nos damos las manos se cumplía. Yo puedo decir que en ese aspecto hemos tenido una ética permanente en este sentido. Sí, podríamos insistir un poco de la misma manera que preguntamos por el dirigente, el presidente con el que pudo haber más complicaciones a la hora de sentarse y negociar. Sí podríamos hablar también de aquellos profesionales, de los futbolistas que Gerardo conoció bien
y que contribuyeron decisivamente con una participación activa en las cosas para transmitir un mensaje primero de solidaridad, ¿no? Y luego de ejemplo que pudiera servir para que en el futuro otras generaciones, otros equipos y otras entidades asumieran que las cosas habían cambiado, seguían cambiando y sembraban para un futuro mejor, ¿no? Un poco para lo que conozcáis el fútbol, en aquella época, cuando yo jugaba al fútbol, en aquella época que estaba, aquí está Pedro y compañía, los jugadores no tenían seguridad social, no tenían seguridad social. O sea, que terminaban y se iban con un pan en el brazo y se acabó. Tanto, la primera reivindicación nuestra fue que consiguiéramos meternos a los jugadores en el régimen general de seguridad social, y lo conseguimos. Y otro modelo que también somos novedosos en este sentido es las federaciones deportivas del país, de todas, de cualquier tipo. Nosotros incidimos mucho en negociar con el gobierno y lo conseguimos, que la federación aglutina a todos, jugadores, clubes, entrenadores, árbitros y futbolistas, y que la presencia del futbolista es decisiva en el futuro de los jugadores y en el deporte en general. Entonces, en aquella época, los futbolistas no tenían ni voto. Conseguimos negociar con el gobierno y conseguimos una horquilla entre el 25 y el 40% de los jugadores de la asamblea son nombrados por los jugadores, con lo cual ganábamos un peso específico. Eso lo negocié con Javier Gómez Navarro, secretario para el deporte, ¿no? Entonces el hombre vino con cambios, se hizo la ley del deporte en el año 90, me tocó vivirla a mí, y las sociedades anónimas deportivas. Bueno, pues este proyecto lo que hace iba a ir mejorando un poco las estructuras del deporte. Cuando nosotros manejamos esto no hablamos en nombre de los futbolistas, hablamos en nombre de todos los deportistas en este país. Y yo creo que he visto que poco a poco la gente se ha ido, los juegos de balonmano, los de baloncesto, los ciclistas, son los atletas, los de fútbol sala, se fueron creando precisamente con este Real Decreto, ¿entiendes? Y yo, por ejemplo, así un poco por curiosidad, porque a lo mejor la gente, yo contaré una anécdota, pero es que es real. El Atlético de Madrid tenía un equipo en el sur que se llama Marbella cuando era alcalde don Jesús Gil y Gil. ¿Entiendes? Total, que hizo un equipo para intentar estar en las mejores posiciones, pero lamentablemente el equipo jugó tan mal que descendió a Segunda División B y dejó una deuda de 54 millones de pesetas, ¿no? Y entonces yo fui a hablar con don Jesús Gil y Gil y me dijo: no querrás cobrar de estos jugadores, ¿no? Son los contratos. ¿Los contratos? Esto no ha jugado en 90 días. Así que olvídate de ganar un duro, pero no te vas a pagar un duro. A mí me di cuenta que la primera reacción fue una reacción de un aficionado, decepcionado por todo, y digo, vamos a parar el tema para más adelante. Bueno, pues lo que hice, porque él, en lo que yo le interpreté, es un tío que funcionaba por ritmos positivos, y cuando tenía ritmos positivos era muy generoso, pero cuando no tenía ritmos positivos era muy negativo. Pues yo lo que hice es, cuando ganaba 3 partidos, me acercaba a su despacho allí en Madrid, en la mobiliaria, y le decía: déjame 5 millones de lo que nos debe. Y estábamos media hora hablando, y me daba 5 millones. Cuando pasaba y ganaba 3 partidos, aparecía otra vez. Y él se dio cuenta, a la 4ª vez, que dice: tú vienes siempre cuando estoy ganando, ¿no? Porque nunca cuando viene cuando estoy perdiendo. Es decir, que poco a poco, cuando le fui reduciendo la deuda, digo: hombre, ya que faltan 12, bueno, vamos a solventar el tema. Y me cumplió al 100% el tema. Es decir, que un tema de choque se pudo haber evitado precisamente porque era el estímulo de que aquel tema lo cerrara bien, y además yo le dije que Marbella es una ciudad de turismo, de alto standing, que creo que era buena, ya no solamente por el club, sino por ti, como alcalde de esa ciudad, que tuviese un ambiente de transparencia y de esas cosas. Así yo creo que por lo menos en el deporte lo tenga bien hecho. Y efectivamente este consejo, afortunadamente, me lo aceptó y los jugadores cobraron el 100%. Es decir que... Creo recordar que en ese Marbella jugó Tomás Reñones, sí, un defensor que había estado en el Atlético de Madrid. Sí, sí. Y luego terminó de concejal, concejal. Del consistorio marbellí. Sí. Es decir que, bueno, hay muchas anécdotas que podría contar, pero bueno, esta es un poco de que es muy importante tener interlocutores que tengan ganas de escucharte, ¿entiendes? Eso es muy, muy importante. Y luego, cuando algo, por supuesto, no coincides con ellos, que tu respuesta sea lo más educada posible o lo más comprensible posible, porque lo que eso te hace acercarte a la persona, ¿entiendes? A la persona, no el personaje, la persona.
Y para mí yo creo que es una de las mejores lecciones que yo he aprendido en esta etapa. Tuve muy buenos profesores, ¿entiendes? Quino como presidente, porque era un tío de una dignidad absoluta. Cabrera Bazán. Cabrera Bazán fue secretario nuestro, fue un abogado laboralista, catedrático hecho laboral, profesor de Felipe González, que lo sepas, y este hombre jugaba en el Jaén y, claro, estos son gente que tenía unos principios y no le pagaban. Y entonces iban a jugar a 80 kilómetros, que es lo que era Huelva, de Sevilla, y dice que yo no voy en la guagua. Dice, ¿cómo? Que no, que yo me bajo. ¿Por qué? ¿Usted me va a pagar hoy y no me pago? Pues olvídese. Se bajó del autobús, o de la guagua, como decimos nosotros, el equipo fue a jugar, y llamó al alcalde y le metió al alcalde 24 horas en la cárcel. Tú fíjate cómo estamos en el fútbol. Este señor, ¿cómo? Sí, y usted, ¿cómo a la cárcel? Sí. Usted no ha respetado las decisiones del patrón, usted a la cárcel por ser una persona conflictiva. Y tuvo 24 horas metido en la cárcel. Me la contó Cabrera Bazán, que va a descansar, una bellísima persona, en la que hicimos una grandísima amistad. Es decir, que imaginarse un poco lo complicado que era mover por toda España una serie de principios generalistas, ¿no? Tuvimos que tener muchísima paciencia en este sentido. ¿Cómo ha ido, Gerardo, evolucionando el, vamos a decir, nivel cultural de los profesionales del balón? Durante una época, lo digo desde el ángulo del ejercicio periodístico, se escogía a los jugadores para hacer declaraciones al término del partido, al descanso, o hacer una entrevista en función de lo que declaraban. Algunos eran sueltos y otros no tanto. Hay un jugador del Tenerife con el que tuvimos una anécdota personal que recordamos. Lo podemos nombrar, Manolo el Paleta. Sí. Venía a jugar aquí el Real Unión de Irún, segunda B, sí. Y venía como líder. Y entonces le preguntamos, fue en el estadio, pero no me acuerdo si fue en el descanso, le preguntamos, Manolo, el próximo rival, el líder, el Real Unión de Irún, ¿qué opinas? ¿Qué tal? Y Manolo respondió esto: sí, debemos de tener cuidado porque el Real Unión es un equipo luchón. En vez de decir luchador, digo luchón. Pero bueno, no lo decimos en tono de mofa, ni mucho menos, pero para que se viera que los jugadores, algunos, se expresaban con mucha naturalidad, sí. Y utilizaban, aún sin saberlo, el lenguaje coloquial, pero bueno, pasaba eso. Eso cambió con el paso del tiempo, es decir, los jugadores, los futbolistas tuvieron, no solo algunos protagonizaron estudios superiores, sino que tuvieron también una solvencia a la hora de razonar ideas y de presentarse ante el público, a través de los medios de comunicación. Bueno, yo lo que tengo que decirte, que esta etapa ya de la entrevista, yo tengo que dar las gracias a todos mis juntas directivas, claro está. Pues yo tuve una junta directiva muy potentes, muy solidarias, muy preparadas y muy ganas de colaborar, claro está, ¿entiendes? Los mejores futbolistas los tuve en la junta directiva, gente muy preparada, que discutía, debatía y que había que convencer para apoyar las cosas. Claro, yo siempre he querido, desde siempre, el equipo. Yo siempre pienso en los equipos. La gente son los equipos. Y el que tiene un buen equipo tiene posibilidades de triunfar. Si vas solo, lo tienes muy complicado, ¿entiendes? Entonces, para conseguir objetivos es tener un buen grupo, que sean muy amigos, que sean muy leales y que de alguna forma te aporten. Y en ese juego yo creo que son de las cosas positivas que la sociedad hoy en día cada vez más preparada, hoy los jóvenes están más preparados y esto creo que es la mejor salud democrática para el futuro de nuestro país, ¿no? Los jugadores evolucionaron en ese sentido, fueron a mejor, se interesaron por asuntos no domésticos, es decir, no concernientes exclusivamente al fútbol, sino que también se acercaron a otras materias del saber, ¿no? Es cierto, es cierto. Y además, de alguna forma, ya empezaron ellos a ver que eran ídolos, pero también querían un poco decir que era un ídolo no solamente deportivo, sino que también transmitía otros valores. Yo creo que los jugadores cada día, afortunadamente, van mejorando en este sentido, porque lo que tuvieron siempre fama de que ser más preparados fueron los de baloncesto. Siempre fueron una élite, pues, de estudiantes, de carrera, esas cosas, viendo que en el fútbol pues, puede ir otro colectivo distinto. Sin embargo, el fútbol sí ha evolucionado muchísimo y hoy veo a los jugadores que se manifiestan de una forma muy natural y con un léxico bastante interesante. En definitiva, hemos mejorado muchísimo y eso es lo más importante para nosotros, claro está. Yo he estado 32 años en la AFE, dedicado
en mi cuerpo a la AFE y por lo tanto, pero sí es verdad que casualmente este año, bueno, entonces, a ver, que se me, ahora mi hermana la etapa de final de la final, sin embargo, casualmente, fíjate la vuelta a la vida, hoy me siento aquí muy orgulloso de estar en el tema del Tenerife, porque, Salvador lo sabe, mis amores son el Puerto Rico y el Tenerife. Soy socio, accionista de toda la vida. Y las cosas que he hecho por el Tenerife, lo he hecho porque me siento del Tenerife, las cosas como son. Y yo creo que desde esa perspectiva, estos últimos años, bueno, sobre todo este último año, tan malo en tema de enfermedades, pues me han reconocido la mutualidad que yo creé en este país con una serie de compañeros y me han hecho presidente de honor y fundador de la mutualidad. Me han dado un homenaje a nivel mundial en la Asamblea en París hace 2 meses y hoy me encuentro aquí. Es decir que mi etapa puede ser un momento, pero en el tiempo he dejado amigos en todas partes, en Argentina, Uruguay, Brasil, y sigo manteniendo las mismas amistades, las mismas. ¿Por qué? Porque eso es una riqueza impagable y por lo tanto no merece la pena. Me pongo de todo lo que hemos hecho, ¿entiendes? De todos los amigos que tengo en este país y luego, sobre todo, la transparencia y la honestidad, que yo creo que son valores muy importantes en estos momentos. Y ojalá pues, mis hijos hagan como yo, mejor que yo, claro está. Seguro que sí. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo, unos 3-4 minutos. Movilla tuvo... Tony quiere preguntar. Ah, sí, Tony, adelante. Simplemente hacer un comentario al respecto. Primero que nada, gracias a la Fundación del Club Deportivo Tenerife por esta invitación, como no puede ser de otra manera, y de corazón me siento muy orgulloso del Club Deportivo Tenerife y de haber pertenecido a esta. Por otra parte, también agradecerte a ti, Movilla, que ya lo he hecho alguna vez públicamente, los gestos tan importantes que hiciste por mí en su momento, pero que los éxitos que uno consiguió es gracias a mucha gente que hay aquí, es compañeros del fútbol y es compañeros de profesión. Simplemente quería comentar eso y que también estoy acompañado aquí por gente de la Unión Deportiva de España, como es Paquito y es un consejero, Muy bien. que hemos compartido un rato muy agradable y que también, digamos, es un poco la hermandad entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva de España. Simplemente quería comentar eso. Muchas gracias por todo. A ti, Tony. Sí, gracias. Tony no quiso a la Virgen del Pilar, prefirió a la Virgen del Pino y a la Virgen de Candelaria. ¿Alguien? Una chica ahí, ¿Sí? Adelante. Hombre, coño, pues te iba a nombrar, fíjate bien, al que hablado de Las Palmas te iba a nombrar. Simplemente, a lo que dice Tony, me gustaría agradecerte en nombre de los futbolistas lo que has hecho a través de AFE en pro de un colectivo que estaba muy necesitado y que pusiste mucho empeño, muchos años, mucha dedicación en tratar de mejorar las condiciones de los futbolistas. Los futbolistas de hoy en día deben de conocer la historia de AFE y deben de estar agradecidos a ti como presidente. Los futbolistas de aquella época, yo creo que ya lo están, porque pusieron todos los medios para que las condiciones mejoraran. Y sobre todo también agradecerte que siempre querías contar en tu junta directiva con un jugador canario, independientemente de que fuera del Club Deportivo Tenerife o de la Unión Deportiva de España. Querías tener esa cercanía de las islas con AFE y con la península. Y sobre todo también el reconocerte que pudieras poner en marcha la mutualidad tan importante para jugadores jóvenes que yo creo que no son conscientes de la importancia de un plan de pensiones diferente, especial y específico para el deportista. Así que nada, muchas gracias. Pues, no sé si los dioses son los dioses, pero cuando me habló Tony esto, yo pensé en Paquito, que no sabías que estabas aquí, fíjate bien. O sea, Paquito fue directivo mío, ¿entiendes? Fiel directivo mío, compañero y además amigo.
en la que seguimos manteniendo, a pesar de que nos vemos poco, la relación de íntima de amistad, ¿no? Pues esto es lo importante, que la gente que toda la gente que está alrededor del fútbol vea que también se hacen cosas bien en el fútbol, ¿entiendes? Y hay gente que apuesta por ese tipo de cosas. Y los valores, porque el fútbol pasa rápido, como sabemos todos. Vivimos una nube, que a veces una nube no llega al cielo porque nos quedamos en la mitad, pero cuando termina viene otra vida. Entonces hay que intentar trasladar a la gente que debe preparar su futuro. Tú eres uno de los que has preparado tu futuro, estudiaste, te fuiste lejos de este país, ¿entiendes? Y cuando viniste seguiste siendo directivo mío porque quería que estuvieras con nosotros, claro está. Así que nada, yo me alegro que estés hoy aquí, obviamente, porque no te esperaba, además, ¿entiendes? Ni a Tony tampoco lo esperaba, pero bueno, he visto que hay dos cosas que has sacado que me han dado satisfacción. Yo tengo aquí amigos de toda la vida y que, por tanto, pues yo reitero... Algunos compañeros tuyos de juego. Sí. ¿De equipo? De equipo, sí. Entonces, yo lo que quiero deciros es que me alegro mucho de estar en la Fundación hoy, en este acto de Ángel Arocha, que el Tenerife 100 años es un histórico, eso es muy importante en la vida de un club, y que la afición es muy importante que este acto, y todos los actos que hagáis, tengan el reclamo y el reconocimiento para los aficionados, que sepan que el club está en buenas manos y tiene un mejor futuro. Es lo que puedo deciros, y gracias a todos por vuestra presencia, no puedo decir nada más. Antes de despedirla, recordemos algo. Este acto íntegro va a ser ofrecido en los perfiles, redes sociales del club, cuando haya ocasión. No viene a cuento, pero sí debemos mencionar que la página oficial del club ha sido pirateada, ha sido hackeada, y por esa razón no ha sido posible transmitir en streaming. Pero sí podrán verlo y seguirlo, y aquellos que se hayan quedado con ganas, repetirlo, cuando una vez grabado sea factible poder emplear de nuevo los perfiles, las redes sociales del club. Por lo demás, si ya Gerardo despidió, yo solamente tengo que agradecerle su presencia, su confesión, porque a fin de cuentas ha revelado muchas cosas que pertenecen a su pasado como profesional y como dirigente del fútbol, que es lo que importa. Que esto haya resultado interesante y que tengamos siempre en la historia del club la, digamos, mención de un futbolista que fue algo más que un futbolista. Terminar confesando, revelando que es socio. No hace falta alardear de nada, ya refleja de por sí la identificación con unos colores y sobre todo el comportamiento cabal que ha tenido primero como jugador y luego como dirigente. Muchas gracias, Gerardo, y agradecemos también a la Fundación. Está aquí con nosotros su presidenta, Milagros Luis Brito, a quien expresamos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por habernos permitido compartir este rato de fútbol, de sociedad, de avances y sobre todo de muchas evocaciones. Y dejarnos haber participado en esta noche. 100 años pasaron ya del nacimiento de un sueño al compartir una misma pasión sobre mi suelo isleño, blanco de espuma y azul, cielo y océano Atlante, en lo más alto siempre estarás como mi teide gigante. Mamá, mamá, ya subimos, mamá. Aunque haga frío o calor, de mi afición participa.